Buenos días, bienvenidos a la tercera jornada del Customer Experience and Innovation Congress 2020. El primer evento que realizamos desde Paraguay en una plataforma de realidad virtual. En esta edición contamos con más de 1.500 participantes de 17 países de América y el mundo. Esta edición ha sido declarada de interés turístico nacional por la Secretaría de Turismo del Paraguay. Agradecemos a todos los participantes de Paraguay y del mundo, a los patrocinadores, a nuestros media partners y a las instituciones que nos apoyan. Queremos agradecer especialmente a nuestros patrocinadores, al Parque Tecnológico Itaipú, a Bayer, Civira Consulting, Sugar CRM, Cidesa, Connecting, Mastercard, BDO, Teisa y CIT. Con esto le damos la bienvenida a Raquel Déndice para que presente a la primera disertante. Buen día a todos, bienvenidos a esta última jornada del Customer Experience and Innovation Congress. Bueno, hoy nos va a deleitar Patricia Alzate, ella es presidenta en Teleaction INC, es psicóloga, ha dirigido y participado en Colombia y América Latina del montaje de varios proyectos de centros de contacto de atención a clientes, televentas, cobranzas, sistemas de información, generación de prospectos y comercio electrónico con múltiples tecnologías. Ha trabajado para clientes como Citibank, Sicobra, Ecuador, CanTV, Venezuela, Atento, entre otros. Es conferencista internacional, gestor del programa universitario para la profesionalización de la industria de contact center, docente de las universidades del Valle, Universidad Javeriana de Bogotá, FENALCO, Valle y otros. Y hoy nos estará compartiendo sobre cobranzas omnicanales en épocas de pandemia. Les dejo con Patricia. Gracias. Mil gracias, Raquel. A ver, espérenme un minutito. Bueno, mil gracias, Raquel. ¿Ya pueden ver mi presentación? Perfecto. A ver, denme un momentito. A ver. Espérenme un segundito que no... Ya. Ok. Bien, perfecto. Listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Raquel, por la invitación. Es para mí un verdadero honor poderles acompañar y contarles un poco la experiencia de lo que hemos vivido acompañando a diferentes compañías, operaciones a nivel latinoamericano, especialmente con el tema de cobranzas, un tema que va cada vez a tomar más protagonismo, a tener desafortunadamente mayor crecimiento con toda la crisis que estamos viviendo en los diferentes países. Bueno, muy rápidamente ya Raquel me hizo el favor de presentarme, ¿no es cierto? Nosotros desde Teleacción somos una empresa que llevamos más de 21 años haciendo montajes y reestructuraciones de operaciones y somos un referente en el sector a nivel centro y latinoamericano donde muchas compañías nos llaman para hacer procesos específicos de acompañamiento. Durante esta pandemia estuvimos acompañando principales bancos aquí en Colombia específicamente, porque hagamos un poquito de historia. Desde que se declaró la cuarentena en los diferentes países, mucho de lo que sucedió, y vamos a ver un poco lo que es el tema de la era del COVID-19, mucho de lo que sucedió fue que las empresas en su gran mayoría durante la cuarentena dejaron de hacer un proceso de cobrar. Bueno, ante lo cual creo que pues, es un tema en el cual no estamos de acuerdo, porque creemos que hoy en día todo lo que tiene relación con el tema de cobranzas se relaciona con un ejercicio puntual y específico de poder desarrollar mayor relacionamiento con el cliente. Es decir, hoy en día
todos los diferentes canales que tenemos al interior de las organizaciones, y seguramente ustedes lo han visto durante todo el proceso de este evento, es que se está desarrollando un mejor relacionamiento con el cliente, ¿no es cierto? Una vez logremos superar los temas tan retadores que tenemos en términos de las volumetrías tan impresionantes que se nos están presentando en los diferentes canales. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, les comentaba con los principales bancos que estábamos trabajando aquí en Colombia, muchos de ellos suspendieron su proceso de cobranzas, ¿no es cierto? Lo cual, por ejemplo, si revisamos en Panamá y en Centroamérica, hay una ley muy importante en la cual las personas, la ley moratoria en la cual las personas pueden empezar a hacer los pagos de sus deudas hasta el mes de enero. Y ayer recientemente nos estaban comentando que habían ampliado estos plazos hasta junio, ¿no es cierto? Entendemos claramente lo que está pasando y son ejercicios que son bastante interesantes de revisar, pero la pregunta es, ¿y cómo debemos asumir las organizaciones estos diferentes temas tan retadores con estas fuerzas externas tan importantes que se están presentando? Lo primero que creemos es que hay que tratar de respirar profundamente y con base en ese ejercicio poder empezar a ver acciones puntuales sobre las cuales se puedan desarrollar, porque lo único que creo y mucho más en un ejercicio de cobranzas, lo único que no podemos es desaparecernos. Creo que lo que tenemos que hacer es estar mucho más, tener más cercanía con nuestros clientes, preguntarles acerca de su situación, porque el cliente que tenemos hoy en día es un cliente que desconocemos, ¿no es cierto? Porque su situación o de COVID o de enfermedad o desvinculación laboral o de quiebras de negocio o de otra cantidad de posibilidades las desconocemos totalmente. Entonces, desde ese punto creo que lo primero es, hay que hacer acciones, hay que estar realmente las gestiones de cobranzas tenemos que garantizar que se penetran con todo un tema de Customer Experience que realmente entregue valor a los clientes, ¿no es cierto? Y mucha más cercanía. Desde ese punto de vista, si nos ponemos a revisar, miren que los crecimientos para todos es absolutamente claro, todos los crecimientos tan importantes que se están dando en términos de todos los canales digitales. Teóricamente tuvimos un incremento de nos dieron una velocidad de más de 6 veces lo que se esperaba que íbamos a hacer en 6 años, lo estamos haciendo rápidamente en 3 o 4 meses. Entonces, claramente vemos cómo hacia enero del 2019, si ustedes ven en esta diapositiva, empezamos a ver unos crecimientos muy, muy importantes, ¿no es cierto? Pero obviamente está absolutamente desbordado. Lo que reconocemos es que el tráfico de voz tiene un crecimiento de más del 500%. El incremento en el uso de Internet, estamos hablando de más del 25% en los diferentes países y ciudades. Claramente, ¿qué se dio? Se dio un tema con la sobresaturación de los canales de voz, que es lo que generalmente estamos acostumbrados a trabajar. Con esta sobresaturación, como no se puede trabajar, no se puede desarrollar, todo recurso que se ponga es poco, obviamente los canales digitales empezaron a tener un crecimiento muy, muy importante. Y desde cobranzas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos reconocer? ¿Qué se desarrolla específicamente? Lo primero es ejercicios muy importantes en los cuales podamos a través de diferentes medios automáticos, ¿no es cierto?, poderle contar al cliente las condiciones de sus deudas y sus procesos de alivio. Bueno, la principal motivo de contacto de los diferentes clientes se relacionan es específica y puntualmente qué alivios tengo, a los que tengo derecho, a los que puedo participar, cuánto dinero realmente debo pagar, qué posibilidades tengo de pago, hasta algo muy importante que nos está afectando totalmente los medios de pago. Bueno, porque obviamente hay muchas personas que no pueden salir a la calle, ¿no es cierto?, si se denominan las poblaciones vulnerables de ciertas edades, pero también tuvimos que hacer un proceso de transformación digital, especialmente en estas personas de unas edades avanzadas, en las cuales se le podían presentar todas las posibilidades de pago de sus deudas y de contacto con la organización a través de medios digitales. Entonces creo que son combinaciones muy interesantes las que se han presentado, ¿no es cierto?, que evidentemente nos plantea un reto importante. Desde este punto de vista, entonces, ¿qué reconocemos? Muy rápidamente, presencia de canales digitales personalizados
articulados con la realidad de la operación. Bueno, por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención herramientas nuevas que han surgido, como son, en Colombia tenemos una empresa Visual Contact que está haciendo un ejercicio muy interesante de IBRs visuales, en donde la propuesta es que yo entro a la cola de IBR y desde allí me da la alternativa de poder utilizar, si deseo, una URL y poder hacer un tema de autoatención, ¿no es cierto?, de estos diferentes canales para poder hacer todo un proceso de autoatención y poderme atender, que es mucho de los principios en términos económicos que tiene sentido. También vemos los temas de las páginas web, los ejercicios de los WhatsApp, todos los procesos que son de canales digitales que nos permiten y nos entregan información mucho más personalizada y cercana respecto a lo que deberíamos hacer respecto a las posibilidades de alivios y los deudas que se tienen con las diferentes campañas. Bien, desde este punto de vista, entonces, hoy en día, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tema muy estructurado en términos de omnicanalidad, diferentes canales sobre los cuales estamos trabajando. Recordemos que las páginas web tienen un protagonismo absolutamente fundamental. Desde la página web en donde estamos buscando hoy en día versiones 4.0 de contacto directo con el cliente, en donde a través de la página web el cliente puede hacer el ejercicio de poder consultar, indagar, poder hacer liquidación de intereses, ¿no es cierto?, para poder desde este punto de vista hacer un ejercicio de normalización de su cartera. Tema absolutamente retador cuando tenemos desde las entidades financieras o desde las empresas tenemos casas de cobro o outsourcing de cobro, ¿no es cierto? Porque generalmente estos procesos se empiezan a, a romperse, ¿no es cierto?, en términos de si la atención la está dando la entidad con la cual tengo el crédito, si lo está haciendo la casa de cobranzas. Creo que allí son épocas de retos bien interesantes en donde logramos tener esas articulaciones con estas diferentes organizaciones stakeholders que intervienen, y si desde la página web puedo proporcionar la información, lo debería poder hacer también de forma articulada con las diferentes entes de cobranzas. ¿Qué hacemos desde la página web? Como decíamos, diligenciamiento de formularios, todas las autoatenciones de los chatbots que permiten poder entregar liquidaciones de valores, plazos, cuotas, todo lo que tiene relación con caminos de conversión. Y aquí hay algo bien importante, un tip bien interesante. De los aspectos más importantes que debemos tener en ejercicios de cobranzas, hacemos mucha gestión de buscar al cliente a través de los diferentes canales. Pero obviamente lo que tenemos que tener absolutamente operativamente gestionado tiene relación con un tema de tener un muy buen canal de inbound. Un buen canal de inbound desde WhatsApp, un buen canal de inbound desde el teléfono, por supuesto, un buen canal de inbound desde las redes sociales, desde los chats. Cuando estamos hablando de un buen canal inbound se refiere a un canal que podamos rápidamente contestar. Primer ejercicio, que es el tema más retador que tenemos en este momento. Lo segundo, que tenga información pertinente y profesional que pueda hacer un proceso de orientación bastante interesante para las personas que están en deuda con nuestra organización. Desde este punto de vista, entonces, podemos ver aquí cómo la página web puede entregar diferentes herramientas, y aquí empezamos a ver las diferentes plataformas de ERP, las diferentes plataformas de CRM, de mercado digital, que toma unos protagonismos muy interesantes, de redes sociales, que además desde las plataformas de redes sociales deben estar todas en interacción. Hoy en día, más que decir que nuestras redes sociales las atiende una agencia, ¿no es cierto?, debe estar atendida por nuestro canal transversal de contacto con cliente. Bueno, entonces, evidentemente mucho de lo que estamos buscando es, si desde Facebook, a través del chat de Facebook, nos están escribiendo rápidamente nuestro canal de interacción con cliente, debería poder atender rápidamente el requerimiento de la persona. Entonces aquí tenemos una capa de página web, aquí tenemos de canales digitales, y finalmente aquí tenemos todo lo que se relaciona con el canal de interacción con el cliente, en donde, si ustedes se dan cuenta, tenemos diferentes canales inbound, outbound, chat, teléfono, digitales, en donde lo que estamos buscando finalmente desde cobranzas es un tema de resolver, cercanía con el cliente, personalización, mucha recolección sobre la situación actual del cliente, porque como todos tenemos claro en este momento, nuestros clientes son clientes que cambiaron diametralmente su situación, ¿no es cierto?, y la atención que se desarrolla a través de múltiples canales. Veíamos en procesos que hacíamos para entidades como, por ejemplo,
una entidad bancaria que me parece que en Colombia está haciendo un ejercicio muy interesante, Banco Caja Social. Nos llama muchísimo la atención el proceso que han hecho ellos. La mayoría de las organizaciones financieras lo que hicieron en la mayoría de los países fue dar unos periodos de gracia, ¿no es cierto?, aproximadamente de 2 o 3 meses, y a partir del tercer mes se empezó a hacer el ejercicio de gestión de cobro de toda la forma, muchas veces atropellando, sin tener en cuenta la condición de la persona y demás. Sin embargo, esta entidad financiera que les comento hace un ejercicio muy interesante en el que lo que le dice a sus clientes es, si usted está al día con nosotros, más bien va a obtener un descuento del 30% en su deuda. Bien interesante ese esquema porque lo que está buscando es incentivando el tema del pago, ¿no es cierto? De forma mucho más respetuosa, habilitando todos los canales y presentando un ejercicio de mayor cercanía. Con esta misma entidad del Banco Caja Social hicimos un proceso muy interesante de formación con sus casas de cobranzas, en donde intentamos cambiar todo el diálogo que realizaba la organización, la casa de cobranzas con el cliente. Desde este punto de vista, y por ejemplo, la primera manera de contactarnos con el cliente es, señora Patricia, muy buenos días, yo le estoy llamando de tal entidad financiera, ¿usted cómo se encuentra de salud en este momento? Inmediatamente la persona decía, pero ¿por qué me está preguntando sobre mi salud? Señora Patricia, porque para el banco es muy importante, sabemos que en este momento la prioridad del mundo es el tema de la salud y queremos saber cómo se encuentra usted en este momento. Ahí escuchábamos las llamadas y veíamos cómo ok, y las personas hacían, ok, veíamos un respirar, un estar en contacto con el otro lado, la persona, ¿no es cierto? ¿Cómo está su situación económica en este momento? Y empezamos toda una serie de preguntas que finalmente lo que conducían era a poder tener mucha más información para poder entregar información a los scoring de calificación de nuestros clientes y con base en eso poder desarrollar políticas. Entonces miren que el tema de Customer Experience empieza y mucho más en el tema de cobranzas a atravesar todo el proceso. Bueno, no perdemos bajo ningún punto de vista que tiene relación con el costo de los diferentes canales de interacción y no solamente por pandemia, que es mucho más importante en este momento. Vemos que este es un muy un ejercicio muy interesante y referente que lo hemos validado en las diferentes operaciones a nivel centro y latinoamericano, en donde encontramos que una petición, queja o reclamo, un proceso escrito a través de canales de back office, tiene un costo de la transacción de $11.62. Hacer esta gestión a través de un canal presencial, un cara a cara, $3.84. Realizar esta atención a través del teléfono, ¿no es cierto? Generalmente en transacciones de 3 minutos en líneas de servicio al cliente, estamos hablando de 0.45 centavos de dólar. Hacer la gestión de cobranzas, que generalmente tiene una duración de 5 minutos aproximadamente, estamos hablando de $1.70. Y finalmente, hacer nuestra gestión a través de canales digitales tiene un costo de 0.06 centavos de dólar. Desde ese punto de vista, lo que estamos buscando es, desde todos los diferentes canales, cuál es el canal que me entrega un mejor costo eficiente y me permite una personalización y demás. Obviamente los canales de Internet, los canales digitales, tienen un ejercicio muy interesante en el cual nos permiten un costo bajo y en la mayoría de los casos permite tener, si están suficientemente bien organizados, una mejor interacción con los clientes. Ok, bien. Dentro de todos los ajustes que tenemos que hacer no podemos dejar de medir, al contrario, tenemos que ser mucho más obsesivos en toda la medición de los diferentes KPIs y de los diferentes indicadores claves de ejecución. Recordemos que desde el modelo de gestión de teleacción siempre estamos hablando de indicadores de eficiencia, indicadores de calidad y finalmente temas de indicadores de costo. Desde este punto de vista, si ustedes pueden ver, aquí ya vemos todas las diferentes KPIs, indicadores claves de ejecución que debemos empezar a medir para los diferentes canales de teléfono, especialmente en operaciones de salida. Estamos hablando de marcaciones, estamos hablando de número de gestiones, estamos hablando de contactos directos, estamos hablando de tiempos promedios de operación, tiempo al aire, adherencia al turno, ¿no es cierto? En todo lo que tiene relación con temas presenciales,
tenemos el número de visitas de personas que llegan a la agencia, contacto directo, tiempo promedio de desplazamiento. Si tenemos ejercicios de procesos back office en los cuales utilizamos para aplicación de pagos, para revisión de pagarés y demás, entonces allí encontramos un ejercicio en el cual dice puntualidad, tenemos backlog, la cola, el número de casos que tenemos en cola, tenemos los tiempos promedios de gestión, tenemos la adherencia a turno y finalmente tenemos productividad. En los SMS, en emails salientes, en SMS salientes o en emails salientes, entonces claramente empezamos a revisar número de envíos realizados, tasa de entrega, tasa de aperturas, tasa de clics, contactos y contactos perdidos finalmente. Recuerden que estamos hablando de los indicadores de eficiencia que se relacionan con volumen y tiempo. En términos de chat entrada, a través de, recordemos que los chats, un WhatsApp es un chat, también los chatbots son chats, ¿no es cierto? Todos los diferentes de chats, posibilidades de chat, tenemos nivel de servicio, tenemos TMO, tenemos ASA, tenemos abandono, tenemos porcentaje de ocupación, adherencia a turno, ¿ok? En términos de la página web, tenemos número de sesiones, tenemos tasa de la sesión de contacto, tenemos nuevos contactos, tenemos tasa de contacto con el cliente, número de clientes, tasa de rebotes y finalmente la duración de la sesión. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día son muchos de los dashboards que ya vamos a ver al finalizar, ¿no es cierto? Algunos ejemplos de dashboard. Los dashboards ya hoy en día nos tienen que entregar esta visión 360 grados de todos los diferentes canales. Es un tema retador. También depende mucho de las plataformas sobre las cuales estemos trabajando. Si bien algo que tiene esta pandemia es todo el tema de retador para las plataformas de tecnología en las cuales nos empiezan a entregar información y gestión, el reto que significan las plataformas de contact center cuando todos nosotros tuvimos que salir a hacer trabajo en casa, ¿no es cierto? Desde los temas de conectividad, la mayoría de las plataformas tienen que ser plataformas concebidas en la nube, sino a través de temas de VPNs y demás va a ser casi imposible poder tener sostenibilidad. En términos de calidad que tenemos resolución en primer contacto, contactos efectivos relacionados con compromisos de pago, tenemos calidad emitida, tenemos calidad percibida y también tenemos todo lo que son errores críticos y errores no críticos. Posteriormente revisamos lo que tiene relación con costo por contacto y finalmente costo por contacto efectivo. Okay. Aquí tenemos también indicadores en términos de redes sociales, en donde encontramos desde eficiencia, número de seguidores, para el caso de LinkedIn, impresiones, tasa de interacción, visitantes, para el caso de Facebook, visitas a página, engagement, clic, alcance, publicaciones. Tenemos desde Instagram seguidores, vistas al perfil, clics en la web, publicaciones, impresiones, alcance y engagement. Bueno, desde este punto de vista en calidad, ¿no es cierto? Tenemos todo lo que tiene relación con los seguidores, con interacciones, elementos compartidos, comentarios, me gusta, interacciones, en Instagram crecimiento de seguidores, me gustas, comentarios, interacciones y finalmente en términos de Twitter, todo lo que tiene relación con relevancia. Bien, perfecto. Ok. Ahora entonces vamos a ver el tema de calidad, que ay, Dios mío, de verdad, si estamos absolutamente asombrados con lo que está pasando en términos de calidad en nuestras organizaciones, ese tema casi que se está convirtiendo en un tema de un altísimo nivel y como nos dedicamos tanto a tratar de entender, a tener un ejercicio de eficiencia y demás, el tema de calidad de verdad que está perdiendo mucho protagonismo, lo cual no tiene ninguna presentación y no puede ser. Este es un tema que tiene que ir en los dos sentidos para poderlo lograr y mucho más en un ejercicio de cobranzas en donde tenemos que tener mayor cercanía con el cliente. Es válido y se utiliza que hoy en día en las operaciones de cobranzas hagamos algo que es la medición del Net Promoter Score. ¿Qué tanto nos recomienda dentro de nuestro proceso? Obviamente las calificaciones son bastante bajos porque a la mayoría de las personas, por supuesto, no les gusta, ¿no es cierto?, que les cobren. Sin embargo, son procesos bien interesantes sobre los cuales empezamos a trabajar y desde allí empezamos a tener información sobre la forma como estamos haciendo todo el proceso de gestión. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las habilidades que debemos medir en los canales de cobranzas, en donde lo primero es que tenemos un ejercicio muy importante de cobertura de
de base de datos. Lo segundo, la utilización de protocolos profesionales con todos los ajustes en los cuales se consideran hoy en día en las plataformas y la manera del diálogo que estamos trabajando con los diferentes clientes. Muy rápidamente poderle hablar al cliente de las condiciones de su deuda, en qué condición se encuentra, el poder reconocer a través del modelo de precisión, que es a lo que trabaja Teleacción de forma bien importante, exactamente qué es lo que el cliente me está planteando y de acuerdo con esto poder tener preguntas poderosas para poder hacerle, para poder entender un poco más cuál es la situación, ¿no es cierto? Una pregunta que con frecuencia veíamos en Panamá, en empresas de Panamá, preguntas como, señora Patricia, ¿qué hace que usted en este momento no se encuentre al día? ¿No es cierto? Si le preguntamos el por qué, ya vamos a tener toda una cantidad de posibilidades que a lo mejor nos desvía el proceso de cobro. Pero teniendo esa frase con un poco más de precisión, podemos llegar a tener mejores resultados. Responde de acuerdo al establecido en el manual de objeciones, mantiene la calma en todo momento y finalmente alcanza los objetivos individuales de gestión, lo que se relaciona puntual y específicamente con las diferentes formas con las cuales estamos llegando a los compromisos de pago. Ok. Si ustedes ven aquí en este cuadrito al lado, estamos presentando todo un tema de diferentes indicadores, a ver si me lo permite la pantalla crecerlo, diferentes indicadores que hoy en día estamos trabajando. Desde este punto de vista, poder ver el número de agentes logueados, poder ver desde Speech Analytics todo lo que tiene relación con los motivos frecuentes de cobranzas, ¿no es cierto? Que las plataformas omnicanales ya hoy en día empiezan a entregar esta información. Bien, aquí ya empezamos a ver todo el ejercicio de dashboard, en donde desde este proceso de dashboard, mucho de lo que buscamos es poder tener estas vistas gerenciales. Las vistas gerenciales a lo que están apuntando es a poderle, desde este punto de vista, estamos viendo diferentes tipos de dashboard. Bueno, tenemos una vista desde presidencia de la organización, la cual ya la vamos a ver, está buscando una visión 360 grados, un tema de proceso y también de medición de resultado, un ejercicio global, grupal, individual, y desde este punto de vista los comportamientos de los diferentes canales telefónicos, digitales y escritos. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos un ejercicio de, aquí vemos entonces desde vista de presidencia, vemos cobranzas, vemos ocupación, tema absolutamente importante en la administración de los canales, en donde lo que tenemos que garantizar es que el recurso humano esté ocupado. Recordemos que ocupado es cuando la persona está haciendo un proceso de interacción de cara al cliente, ocupado es cuando está digitando información, ¿no es cierto? Generalmente en las operaciones de outbound, de cobranzas de teléfono, hablamos que la ocupación es de un 55-60%. Bueno, estas ocupaciones en canales digitales aumentan de una forma importante. Hemos llegado a ver operaciones digitales en las cuales tienen ocupaciones de 85-90% y mucho más en las que son multi-skill, en la cual en un momento dado pueden tener teléfono los agentes, pueden tener chatbot o pueden tener, por ejemplo, respuestas de email y WhatsApp. Una de las grandes ventajas que nos entregan los canales digitales es este crecimiento tan importante en términos de ocupación, lo cual hace que finalmente el recurso humano tenga una mejor rentabilidad. Recordemos que en términos de un WhatsApp o de un chat, un asesor alcanza a atender 3 transacciones simultáneamente. De hecho, es de las maneras como trabajamos en términos de dimensionamiento. Entonces, obviamente, esto nos entrega unas mejores posibilidades de ocupación y de mayor nivel de rentabilidad. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos nuestros tiempos medios de operación que van avanzando dependiendo de la edad de mora, ¿no es cierto? Tenemos todo el ejercicio de contactabilidad, los cuales cuando estuvimos en el proceso de la pandemia y demás, mejoró significativamente la contactabilidad. Sin embargo, también se empezaron a presentar resistencias importantes de por qué me contactas si estamos en pandemia, en este momento estoy enfermo, tengo COVID-19 y otra cantidad de objeciones que se nos empezaron a presentar que obviamente empiezan a dificultar un poco más el proceso de contacto y de trabajo y de la comunicación y negociación con el cliente. Finalmente tenemos compromisos de pago, finalmente tenemos los pagos efectivos y finalmente tenemos todo el ejercicio de rodamiento de cartera, que es un tema bastante interesante.
Tenemos también, decíamos, recordemos que durante estos dashboards tenemos la posibilidad de tener indicadores on, indicadores off. Bueno, los emails generalmente empiezan a trabajar indicadores off que se relaciona que están a medida que va avanzando toda la transaccionalidad es que vamos teniendo la información. Entonces también es importante que en esta vista de los dashboards podamos hacer el ejercicio de poder diferenciar claramente cuáles puedo revisar y medir inmediatamente en línea o cuáles tengo que trabajar de forma que son indicadores off. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la vista gerencial, tenemos la vista grupal. ¿Qué diferencias importantes hay en términos de estas vistas? Ay, ya, qué maravilla, ya. Ok, ya podemos entonces tener un mejor ejercicio en este sentido. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que, por ejemplo, para este ejemplo vemos, aquí tenemos diferentes clases de carteras, carteras administrativas, carteras de moras avanzadas. Bueno, ¿y qué tenemos allí? Básicamente tenemos para este ejemplo, vamos a leer los números de obligaciones, número de clientes con los que estamos trabajando, número de marcaciones, número de gestiones, ¿no es cierto? Tenemos ejercicios de contactos, contactos directos, compromisos de pago, promesas efectivas, ¿no es cierto? Tenemos promesas rotas, tenemos caídos, tenemos permanecido y tenemos mejorado, en donde vamos viendo claramente el nivel de rotación de la cartera. ¿Vale? Pero ¿qué tenemos además de esto? También podemos, también de recomendación a nivel gerencial es que podamos revisar ausentismo, que también el ausentismo, aún teniendo muchas de nuestras operaciones en trabajo remoto, ¿no es cierto? También se está presentando de forma importante. Tenemos tiempo medios de operación, tenemos adherencia, tenemos ocupación, tenemos contactabilidad, tenemos compromisos de pago, promesas efectivas, tenemos negocios, tenemos caídas, planta actual y finalmente planta requerida, en donde claramente estamos revisando tanto las metas, ¿no es cierto?, como lo que estamos haciendo hoy en día, y lo más importante es que podamos tener comparativos con el mes, con la semana inmediatamente anterior del mes anterior. Bueno, bien, ¿qué más tenemos en estas vistas? Ya empezamos a ver una vista grupal, en donde la vista grupal empezamos incluso a vincular todo lo que tiene relación con indicadores de calidad, en donde empezamos a ver, dentro de indicadores de calidad, empezamos a ver ya formatos de monitoreo, en donde encontramos todo lo que tiene relación con protocolos, con la forma adecuada de comunicarse con el cliente, con reconocer lo manifestado por el cliente, ¿no es cierto?, rebatimiento de objeciones. Y si ustedes ven, ya aquí nos empiezan a aparecer todo lo que son ejercicios de errores críticos y no críticos que se asocian al negocio, que se asocian a la transacción o que se asocian al asesor como tal. Entonces, esta vez, si ustedes se dan cuenta, mucho del tema retador, lo que estamos buscando son vistas 360 grados, en donde se esté claramente involucrando un tema de eficiencia y un tema de calidad. Bueno, para que realmente los canales tienen comportamientos 360 grados. Los canales tienen información acerca de todo lo que está pasando, tanto de eficiencia como de calidad. Por lo tanto, es necesario que nuestros dashboards nos puedan entregar esta información en este sentido. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos un tema de vista de asesor, ¿no es cierto? ¿Qué encontramos desde la vista del asesor? Entonces, básicamente, encontramos unos rankings muy interesantes que nos permiten mostrar la totalidad del desempeño del asesor. ¿Qué tenemos desde este punto de vista? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos revisando la adherencia al turno, estamos revisando los diferentes auxiliares con los indicadores de eficiencia, ¿no es cierto? Estamos viendo la ocupación, claramente con sus metas, estamos revisando el tiempo medio de operación, estamos revisando la contactabilidad, la calidad, encuesta de satisfacción con calidad percibida, tenemos evaluación de conocimientos, tenemos compromisos de pago, promesa efectiva, porcentaje de mejoramiento, ¿no es cierto? Número de negocios que se han cerrado y tenemos porcentaje de caídas para con base en esto poder hacer un ranking y poder diariamente tener la información del desempeño del asesor para con base en esto poder hacer ejercicios puntuales de desarrollo de scoring y poder ver hacer revisiones en donde podamos claramente poder ver los desempeños de las personas y las mejoras, cómo se van desarrollando. Ok, bien, perfecto. Bueno, entonces, de acuerdo con esto, ¿qué empezamos a encontrar?
Bueno, toda la realidad nos cambió. Estamos hablando de un ejercicio de cómo rápidamente nos adecuamos, tratando de garantizar que estamos haciendo un tema de experiencia del cliente que está atravesando la totalidad de la transacción, del conocimiento del cliente en su nueva realidad, una visión de desempeño 360 grados, en donde podemos ver tanto del lado de calidad como del lado de volumetrías, diferentes canales e interacción, cómo lo estamos desarrollando, un gran y obsesivo control de indicadores del proceso, ¿no es cierto? Recuerden que en la medida en que nosotros controlamos proceso, logramos llegar a resultados. Bueno, entonces desde este punto de vista es muy importante poder controlar qué está pasando con el asesor, cómo está haciendo el ejercicio de cobro, cuánto está adherido, ocupado, cuántas marcaciones está realizando, cuántos contactos o transacciones está haciendo con el cliente, qué le está diciendo al cliente. Es decir, recordemos que este es un negocio absolutamente basado en tema de control, porque esto es un tema de productividad. Y desde ese punto de vista tenemos que garantizar que desde esta productividad nuestros recursos que están interviniendo están haciendo la gestión de acuerdo con los lineamientos que se le han planteado. Bueno, ¿qué más debemos tener en cuenta? Un tema obsesivo de calidad. Y esto no puede ser un tema que pase a un segundo plano, que es mucho de lo que desafortunadamente está pasando en las operaciones. Recuerden que en términos de calidad tenemos que trabajar errores críticos, tenemos que trabajar calidad emitida, tenemos que trabajar calidad percibida, tenemos que trabajar la transacción que le dijo, cómo lo dijo, ¿no es cierto? O sea, hay toda una brecha en este sentido, mucho más porque los clientes están más indispuestos, con mayor estrés, con mayor... nosotros mismos tenemos toda una serie de condiciones de expectativas que se nos están presentando con este segundo rebrote que viene para Centro y Latinoamérica, en donde claramente tenemos algo de preparación, pero tenemos que hacer ajustes y son condiciones y realidades distintas. Recordemos que cuando hacemos los ejercicios de calidad es muy importante que podamos desarrollar también un tema de medición de calidad de pantalla, de registro, qué está escribiendo el asesor, cómo lo está haciendo, cómo lo está tipificando, porque recuerden que estamos volviendo a levantar información de qué le está sucediendo a nuestros clientes, en qué condiciones están, son condiciones temporales o son condiciones definitivas, y cómo del lado de la organización, de la entidad financiera, y realmente encuentra un aliado, ¿no es cierto?, para poder garantizar que todos volvemos nuevamente a salir adelante. Una vista integral omnicanal, sabemos que es retador, sabemos que esto implica una articulación de diferentes plataformas, ¿no es cierto? Hoy en día los CRMs no son solo CRMs, ¿no es cierto? Son plataformas que entregan muchas más ventajas y beneficios. Desde ese punto de vista, eh, poder tener la vista de poder saber qué está pasando en nuestro Facebook, qué nos están buscando los clientes que están diciendo por el Facebook, qué están diciendo a través del WhatsApp, qué están diciendo a través de los chatbots, ¿no es cierto? Ese es un tema absolutamente fundamental porque solo desde allí es que podemos hacer unos ejercicios que entreguen mayor contundencia y claridad. Supervisión total. O sea, este es un negocio 360 grados, que ya digo 360 grados, y este es un negocio 7 por 24, que ya no se volvió 7 por 24, sino ya se volvió como 7 por 48 horas y demás, porque desafortunadamente lo que estamos haciendo muy mal es que desde trabajo en casa estamos trabajando muchas más horas. Eso no está bien, es un tema que rápidamente tenemos que empezar a controlar y a mejorar, o si no, no va a ser sostenible, ¿no es cierto? Pero evidentemente el tema del presentismo es absolutamente importante y todo el liderazgo que nos está obligando la operación a cambiar nuestros estilos de liderazgo. Aquí hay prácticas muy interesantes que estamos reconociendo. Hay empresas, hay outsourcing que reconocemos en los cuales básicamente el 80% de su operación está de trabajo en casa. Y está claro que para este año seguramente no vamos a regresar a las oficinas, porque además hay legislaciones que no nos permiten tener a todas las personas trabajando en casa perdón, trabajando en oficina y demás. Desde ese punto de vista es bien importante todo el proceso y metodología que se está desarrollando de trabajo en casa.
Algo muy importante, que podamos tener herramientas para poder medir y validar qué está pasando con el estado de ánimo de la persona. Reconocemos muy buenas prácticas, por ejemplo, en las cuales ingresas, prendes tu computador y lo primero que te aparece es un aplicativo en el cual rápidamente evalúas y dices cómo está tu estado de ánimo, carita feliz, carita triste. Hace todo ejercicios de algoritmo y a los supervisores le dice, tenga cuidado con tales personas que están teniendo en este momento alguna serie de dificultades emocionales. Bueno, inmediatamente es el tema de seguimiento porque no lo podemos ver. Los ratios cambiaron. Anteriormente teníamos supervisores por cada 20 agentes, teníamos un supervisor. Hoy en día los ratios casi que están por cada 10 agentes, tenemos un supervisor. Bueno, entonces desde ese punto de vista el tema de la supervisión y el tema del monitoreo se está convirtiendo en un proceso absolutamente exhaustivo, el cual tenemos que tener mucho cuidado y herramientas tecnológicas de la manera como lo hacemos. No conocemos la totalidad de los entornos de nuestros agentes en los ambientes que están viviendo en las organizaciones. Además, ligado a todo un tema de seguridad de la información, que también es un tema retador. ¿Y por qué sigue siendo un tema retador? Porque, claro, existen muchos aplicativos, existen normas de PCI, existen normas de ISO que entregan un tema de seguridad de la información. Sin embargo, no puedes garantizar un tema de seguridad del 100%. Bueno, porque ¿cómo garantizas que el asesor no va a tomar una foto, que alguien le va a tomar una foto o una información que tienes allí? Por eso es bien importante que entendamos que si hay que hacer acciones de trabajo remoto, el trabajo remoto llegó para quedarse. Seguramente el año entrante vamos a tener unos comportamientos muy similares en este sentido, además porque descubrimos otra cantidad de posibilidades con lo que nos obligó la pandemia, pero eso no quiere decir que el 100% del trabajo va a ser remoto. Hay operaciones que tienen la obligatoriedad de poder estar trabajando desde los sites por manejo de aplicativos, por manejo de procesos y por ciertas condiciones que se están presentando. Bien, esto era lo que tenía para comentarles, para contarles. No sé si tengan algún tipo de preguntas, Raquel, ¿me ayudas? Si tengan alguna pregunta que con el mayor de los gustos pueda responder. Sí, ahí justamente una persona escribió en la plataforma y dice lo siguiente: Patricia, buen día. ¿Hay un canal en particular que presente mayor tasa de retorno, es decir, de respuesta? En nuestro caso, la cobranza telefónica continúa teniendo peso a la hora de cerrar promesas y acuerdos con los clientes. No obstante, la tasa de contactación a través de las llamadas disminuyó significativamente. Es el fin de la gestión telefónica. Mil gracias por la pregunta. Bien interesante tu pregunta. Entonces, sobre la primera parte de la pregunta, ¿cuál es el canal que nos entrega mayor contactabilidad? El canal de WhatsApp. Bueno, eso es absolutamente claro y ese es un ejercicio muy interesante. Hay que diferenciar los canales existen para qué. Bueno, generalmente los canales digitales lo que nos aumenta es la contactabilidad y la posibilidad de negociación con el cliente, pero está muy claro en experiencias de bancos muy exitosos que han hecho el proceso, en donde generalmente la negociación se hace de forma telefónica. Entonces, yo creo que más que el final del canal telefónico es una transformación de ese canal telefónico, en donde el canal telefónico lo que está buscando finalmente es un ejercicio de depurarse y volverse un poco más elite, por ponerlo de alguna manera. ¿Qué nos entregan los canales digitales? Mucha posibilidad de contactabilidad, ¿no es cierto? Mucha posibilidad de ubicabilidad de las personas, ¿no es cierto? Pero está claro que la negociación finalmente es una negociación que se realiza a través del teléfono, ¿vale? Porque tiene todo un tema de poder, negociación, información de un lado, información del otro. Entonces, yo creo que el canal telefónico viene a ser un tema como planteaba, de complemento, ¿no es cierto? No creo que nunca vaya a desaparecer, porque además hay que hacer soportes que necesita el ejercicio de la interacción.
pero sí se está transformando y sustituyendo de forma importante. Por eso la importancia de tener articulados desde todo un ejercicio de omnicanalidad de canales digitales, ¿no es cierto?, que te permitan ayudar sobre todo el tema de esa transacción. Muchísimas gracias, Patricia. La verdad que bastante claro lo que nos trajiste. Gracias por tus aportes. Les invito a que puedan en estos minutos que quedan ir a visitar los stands de los patrocinadores y nos vamos preparando a las 11 en punto. Arranca su disertación Philippe Delespezet. Él nos estará hablando de Design Thinking, Design Sprint, Lean Startup, Agile, cómo saber qué metodología e innovación necesito.